dos respuestas. Así que Jesús se encontraba enseñando prácticamente los últimos días en la tierra en esos momentos, ya que muy pronto entonces él tendría que darse en sacrificio en la cruz del Calvario y 3 días después iba a resucitar de entre los muertos, tal y como estaba escrito en las profecías del Antiguo Testamento. Así que, como mencioné en la primera parte de este capítulo, Jesús vino y dio una visión general del reino de los cielos, en los versículos 1 al 14. Y ahora encontramos a los líderes de Israel, los fariseos, intentando oponerse al reino de los cielos, tendiéndoles una trampa a Jesús. Así que podemos observar que los líderes judíos intentan desacreditar a Jesús aquí. Entonces leemos como primer punto el complot contra el Señor. Versículo 15 y 17. Ahí dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ahora vean nada más lo que sucede aquí. ¿Quiénes se juntaron para tratar de hacerle caer a Jesús? Ahí menciona 2 grupos. Dice los discípulos de los fariseos y los herodianos. En este pasaje nos deja ver que los fariseos vienen y reanudan su contraataque y conspiran para poner una trampa a Jesús para tratar de hacer que dijera algo incorrecto ante la multitud. Pero en vez de ir personalmente los líderes fariseos, esta vez enviaron ¿a quiénes? A sus discípulos, dice. Y junto con ellos fueron ¿quiénes? Los herodianos. Entonces hay 2 grupos. Y sin duda pensaban que su conversación engañosa no era algo que Jesús se habría dado cuenta. Pero Jesús, en realidad, él nunca podía ser engañado, ¿verdad? Porque él ya sabía lo que estos hombres trataban de hacer contra él, qué es lo que estaban tramando, ¿verdad? Así que Jesús llegó con ojos abiertos ante sus acechanzas y sería él quien más bien los dejaría con la boca abierta, los dejaría asombrados. Pero ¿qué objetivo tenían los fariseos y los herodianos contra Jesús? Bueno, aquí podemos decir que el objetivo que tenían era de destruir la influencia de Jesús. ¿Cómo? Desacreditándolo ante la multitud o induciéndolo a cometer un error para que en sí entonces ellos lo pudieran meter en problemas con los romanos. Así que vemos los fariseos y herodianos que se unieron. Y estos eran 2 grupos completamente diferentes. No se llevaban entre sí. Los fariseos desde hacía un tiempo ellos venían intentando el tratar de deshacerse de Jesús. Y sabían que Jesús era un oponente tremendo, ¿verdad? Y ellos querían evitar una confrontación desfavorable. Y solo podríamos imaginarnos cómo es de que ellos entonces estaban planeando constantemente, organizándose y tratando de ver qué preguntas podían hacerle para así venir a traerle esa pregunta al Señor para que Él diera una respuesta no favorable hacia Él. Ahora bien, ¿quiénes eran los fariseos y quiénes eran los herodianos? Bueno, los fariseos creo que ya muy bien sabemos todos. Eran judíos religiosos ortodoxos. Era un grupo religioso de los judíos. Eran legalistas. Y ellos se oponían a la ocupación romana y se oponían al impuesto romano por diversas razones. ¿Y qué de los herodianos? Bueno, como su nombre creo que menciona en sí, aquí su nombre implica que ellos apoyaban al rey Herodes y las alianzas que tenían con los romanos. Este era un movimiento de político judaico y colaboraban con la familia de Herodes prácticamente. Por consiguiente, ellos estaban a favor de la ocupación romana y todo lo que eso implicaba para el pueblo judío. Entonces, eso los ponía en conflicto con los fariseos. Y eso hacía entonces que los fariseos, por lo tanto, no tuvieran una buena relación con Herodes, ya que ellos guardaban un resentimiento general contra el impuesto romano específicamente.
Entonces estos dos grupos eran tan distintos como el día y la noche, por así decirlo. Eran opuestos cada uno. Pero con tal de deshacerse de Jesús, ellos vinieron y ¿qué hicieron? Resolvieron sus diferencias y vinieron y se unieron para intentar desprestigiar y deshonrar a Jesús. El querer avergonzarlo públicamente. Nuevamente recordemos que era la semana de la Pascua en Jerusalén. Y tal como había acontecido cientos de años, el Cordero Pascual sería llevado entonces al sacerdote. Y de la misma manera entonces Jesús estaba siendo inspeccionado. Pero Jesús es irreprensible, ¿verdad? Él era sin mancha, sin defecto, sin pecado. Por esa razón leemos que se había venido una serie de preguntas y complots contra Jesús ya en esta última semana que él estaba ahí. Como que aumentaron los ataques contra él. Pero hemos visto que, y seguimos viendo cómo es de que Jesús nunca comete una falta. Él era perfecto. Él era ese Dios, el Cordero de Dios, irreprensible. Entonces tengamos presente que los líderes religiosos seguían resentidos por lo que ellos habían escuchado las parábolas que Jesús apenas acaba de decir en el capítulo 21 y 22. ¿Verdad? A través de esas palabras Jesús había revelado hipocresía, esa hipocresía interior que había en ellos y esa indiferencia exterior que ellos mostraban. Eso por supuesto yo creo que no les gustó para nada, el que Jesús los haya confrontado y los estuviera constantemente exponiendo. Entonces Jesús los expuso ante la gente como malvados, como cobardes, como hipócritas. Y en esas parábolas de juicio, Jesús constantemente les estaba advirtiendo. Jesús de cierta manera les había estado diciendo que pararan y que abandonaran sus malas intenciones, que abandonaran su hipocresía y su desobediencia. Jesús había sido muy paciente, ¿verdad? Misericordioso y bondadoso con ellos, porque les había estado dando oportunidad tras oportunidad para que vinieran y creyeran que Jesús era el Mesías y que se arrepintieran y pudieran venir a ser salvos. Pero como vemos, ellos continúan en la misma situación. Y es más, se puede ver que van de mal en peor. ¿Por qué? Porque ahora se van a unir con los herodianos, como vemos ahí, ¿verdad? Versículo 16 dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Así que, ¿qué actitud o expresión muestran los discípulos de los fariseos cuando aquí se dirigen a Jesús? ¿Qué es lo que dice ahí en el versículo 16? Dijeron ellos, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Vean cómo ellos se acercan a Jesús. Ellos comienzan con un poco de halago hacia el Señor. Le dicen a Jesús que Él es veraz, que su enseñanza es confiable y que no la usa para complacer a toda persona que tal vez tuviera poder, que Él no veía diferencia entre los hombres. Y eso en realidad era hipocresía de su parte, porque ellos no creían eso. Simplemente se acercaron a Él con ese tipo de gancho para atraer la atención de Él. Ellos no pensaban así de Jesús en realidad. Y en cierta manera hay una ironía aquí porque su única intención era engalanar a Jesús. Y se puede ver que antes de hacer la pregunta ellos le hicieron halagos poco sinceros, ¿verdad? Y el hecho de haber empezado a hablarle de esa manera, entonces ellos prácticamente lo hacen con tal vez dos propósitos. El primero sería el reconocer la posición especial de Jesús, el que podían evitar distanciarse de la multitud que lo escuchaban a él. Ellos parecían ser debidamente respetuosos y que aparentemente solo buscaban el consejo de alguien con autoridad acerca de un tema religioso que ellos veían como algo problemático para ellos. Segundo, el halago podría hacer que Jesús entonces como que pudiera bajar la guardia a él, por así decirlo. Entonces eso lo volvería vulnerable ante la acechanza de ellos. Entonces los discípulos fariseos intentaron aparentar ser sabios inocentes, pero en realidad lo que querían era embarazar a Jesús, avergonzarlo
Esperaban sorprenderlo para que, sin duda, Jesús diera una respuesta que lo autocondenara. Irónicamente, sus halagos eran verdad, porque Jesús no fue ni es influenciado por seres humanos. Y ciertamente no se sentía intimidado por nadie, ¿verdad? Es como que Jesús había venido a caer en su trampa, pero con los ojos bien abiertos. Es decir, que él ya sabía lo que ellos estaban tramando. Y luego el versículo 17 dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Entonces, al haberse dirigido en forma de halago al Señor Jesús, eso les dio la facilidad de realizar su pregunta ahora, la cual estaba diseñada para que fuera algo como imposible a no dar una respuesta al respecto. Solo observen cómo es que ellos realizaron la pregunta. Dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Al haberle lanzado la pregunta de esa manera, la gente, por seguro que estaba ahí alrededor, estaban ansiosos de querer escuchar la opinión de Jesús o su respuesta. Y así entonces él pudiera ejercer influencia sobre ellos. Y en esta situación podemos observar la astucia y en cierta manera la emboscada que le estaban tendiendo para lograr que Jesús dijera algo equivocado. Es decir, ellos pensaban que lo tenían arrinconado y expuesto ante tal situación, ¿verdad? Y cuando hicieron la pregunta, ellos, en otras palabras, le estaban preguntando a Jesús algo así: ¿cómo concuerda el tributo o impuesto con la Torah, con el Pentateuco? ¿Se debe de pagar impuesto a César, sí o no? Ellos habían reconocido la posición de Jesús como que era un gran maestro, pero eso lo hicieron principalmente con el fin de presionarlo para que respondiera a su pregunta. Ellos solo querían y esperaban escuchar un sí o un no. Ahora nosotros podemos entender un poco la razón, pero para entender mucho mejor la razón por la cual ellos lanzaron esa pregunta, es importante que conozcamos el trasfondo de lo que aconteció antes que Jesús naciera y lo que sucedía en los tiempos de Jesús cuando él ya estaba predicando. Y vamos a ver un poquito de historia entonces para eso. El Imperio Romano había llegado a la región de Judea, convirtiéndola en una provincia de Roma en el año 63 a.C. Sin embargo, los judíos no fueron obligados a pagar tributos al César hasta aproximadamente el año 6 después de Cristo. Y es alrededor de ese tiempo que el emperador romano y el senado romano entonces vinieron y encargaron al Sanedrín judío, la recaudación de los impuestos. Es por ese motivo que los fariseos le realizaron esta pregunta a Jesús respecto a los impuestos que se tenían que pagar a Roma. Ahora bien, ¿a qué tributo o impuestos se estaba refiriendo aquí este grupo de hombres fariseos? En esos tiempos había 3 impuestos básicos que los romanos recaudaban. El primero era un impuesto por la tierra en donde cultivaban, o sea, un impuesto por los productos agrícolas. Los romanos obligaban a que los judíos pagaran 1/10 parte de todos los granos que cosechaban y 1/5 parte de toda la fruta y el vino. El segundo tipo de impuesto era que se le imponía a toda persona mayor de 14 años. De 14 a 65 años de edad tenían que pagar un impuesto individual. Este impuesto era recaudado durante el censo y por supuesto esa cantidad era el salario de un día, o sea, era un denario el que le cobraban a cada uno. El tercer tipo de impuesto se trataba de un impuesto aduanero que se cobraba en los puertos de entrada en Cesarea. En las entradas por el mar había peajes y en los cuales también tenían que pagar por todos los bienes y servicios que se transportaban. Y esos bienes y servicios se tenían que pagar con un impuesto de entre 2 y el 5% de valor de los bienes. Esos impuestos eran prácticamente tasas aduaneras sobre productos destinados a la venta.
El 1% del valor de lo intercambiado era lo que se cobraba y podría llegar hasta ser hasta 2.5%. Y otros impuestos se cobraban como los actos jurídicos, como la herencia, les cobraban un 2% o un 5% sobre grandes fortunas. También había un impuesto por la compra de un esclavo. Si ellos querían realizar eso, les cobraban un 4%. Y si querían liberar a un esclavo, les cobraban 2%. Entonces habían varios tipos de impuestos. Pero en relación a este pasaje, el impuesto al cual se estaba refiriendo los fariseos, de acuerdo a lo que le preguntan aquí a Jesús, era el impuesto de empadronamiento o de registro de censo. Ese impuesto de censo era un requisito que exigía el Imperio Romano a todo ciudadano, a todas las personas que habitaban en esa área. Así que para los romanos prácticamente todo en su mundo pertenecía al César. Era como que ellos estaban diciendo, el aire que respiran los judíos nos pertenece. El suelo que pisan ellos pertenece a Roma. Lo que comen, las frutas, verduras y granos, también le pertenecen a César y a los romanos. Entonces, por esta situación, los líderes religiosos, por supuesto, ellos no estaban de acuerdo con ello. Se oponían, estaban en contra de ello, porque ellos, y de acuerdo a lo que creían y lo que está escrito en la Torah, ellos sabían, de acuerdo a lo que está escrito ahí, que Dios dice que fue el que creó la tierra y la plenitud de lo que hay. Dios lo creó todo. Dios creó los cielos, la tierra, el aire, y todo es algo que Dios había creado, y por lo tanto ellos no hallaban sentido del por qué tenían que pagar impuestos cuando todo eso le pertenecía a Dios. Pero los fariseos no querían someterse al dominio romano. Ellos muy bien sabían que el dinero recaudado entonces Roma lo utilizaba para apoyar los templos paganos romanos. Era utilizado para las actividades paganas. Lo usaban para toda ocupación romana y para el estilo de vida de los romanos. Y eso no les gustaba a ellos. Así que los fariseos no querían someterse al gobierno gentil o extranjero, ni a las autoridades extranjeras. Ellos se negaban a someterse al imperio romano. Ni siquiera pensaban que el César fuera un buen gobernante. Además tenían mejores cosas que hacer con su dinero, según ellos, que dárselo al César, al gobierno pagano, el cual malgastaba el dinero nada más. Yo creo que eso suena algo parecido hoy en día, ¿no? Muchos tienen esa actitud. Es decir, que muchos piensan que pagar impuestos no tiene sentido si el gobierno solo lo utiliza para dar mal uso a ese dinero. Yo creo que a nadie le gusta pagar impuestos, ¿verdad? Pero es parte de lo que tenemos que hacer porque estamos viviendo en este país y en cualquier país que vivamos siempre hay leyes y reglas que ha puesto cada país, cada gobierno. Y por lo tanto hay que seguirlo y seguir un orden de acuerdo a lo que se ha impuesto. Por otro lado, los herodianos estaban asociados con Herodes, como dijimos. Herodes había recibido el derecho a gobernar y lo había recibido directamente de Roma. Y fue Pompeo quien nombró al padre de Herodes, Agripa, como rey de los judíos. Marco Antonio, quien había construido la fortaleza Antonina en Jerusalén, proclamó a Herodes el Grande como rey de los judíos. Luego Herodes murió y las tierras de Galilea y Judea fueron entonces repartidas entre los hijos de Herodes. Así que la familia herodiana entonces, para mantenerse en el poder, tuvo que apoyar a César. En otras palabras, para ellos no tenía sentido existir sin apoyar a las autoridades gobernantes romanas. Ellos veían eso como algo necesario para poder subsistir. Entonces vemos que, por un lado, los fariseos odiaban a Jesús porque él aparentemente estaba perturbando su agenda religiosa. Por otro lado, los herodianos, de igual manera odiaban a Jesús porque él también aparentemente estaba interrumpiendo su agenda política. Entonces ambos partidos querían sacar a Jesús del camino. Ambos partidos querían ver a Jesús muerto. Y entonces
a razón de la pregunta que le hicieron. ¿Qué consecuencia hubiera traído a Jesús si hubiera contestado en favor o en contra del impuesto? ¿Qué consecuencia le hubiera causado al Señor? Vean nada más la sabiduría del Señor Jesús para contestar. Solo pensemos, si Jesús no respondía, entonces su silencio habría sido algo desastroso. Y si Jesús hubiera respondido que los impuestos sí eran permitidos, eso hubiera entonces hecho que la gente se alejara de él y lo vieran como un traidor. Entonces los fariseos lo hubieran podido acusar bien de estar a favor del imperio romano y quebrantar aparentemente la ley de Dios. Por otro lado, si Jesús hubiera respondido que los impuestos no eran permitidos, los romanos inmediatamente lo hubieran arrestado por conspirar en contra del imperio romano y por incitar a una rebelión política. ¿Por qué? Porque los herodianos estaban ahí presentes, entonces ellos hubieran sido testigos de esa afirmación y eso entonces lo hubiera llevado a ser arrestado. Y vean que Roma toleraba la diversidad religiosa, sí, pero el hecho de venir y evadir impuestos, eso lo confrontaban con intervención militar. Eso no lo toleraban ellos. En cualquiera de los casos, entonces Jesús tenía la de perder ante tal pregunta ingeniosa, ¿verdad? Mientras que sus enemigos, los fariseos y los herodianos, llevarían las de ganar de una u otra forma. Pero no esperaban que Jesús tuviera una carta bajo la manga, por así decirlo. Tal y como se ve en la respuesta que les dio en un par de versículos más adelante. Y eso lo veremos en un momento. Ahora bien, sigamos ahí en el versículo 18. Dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿qué es lo que les dijo? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Vemos ahí que Jesús reacciona y le reprende. Jesús podía percibir la maldad de ellos. Él sabía que les estaban tendiendo una trampa a ellos. Entonces los reprendió y eso lo hizo a causa de su maldad, de sus malas intenciones, de su hipocresía. Vemos que Jesús le preguntó, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Ustedes creen que Jesús les hizo esa pregunta porque él no sabía lo que le estaban preguntando? Claro que no. Jesús sabía con certeza por qué lo hacían. Él sabía que ellos querían tenderle la trampa, sabían que querían matarlo. Y sin lugar a dudas, cuando Jesús les preguntó eso, fue porque los querían exponer ante todos los que estaban presentes. Jesús quería revelar sus motivos verdaderos y lo que estaba aconteciendo en ese momento. Entonces el engaño provocó una severa denuncia contra ellos y ellos fueron reprendidos. Y vean ahí el versículo 18a, la palabra que dice malicia. Dice, Jesús conociendo la malicia de ellos. Esa palabra malicia viene del griego poneiría, lo cual también puede traducirse como mal, maldad, malvado, malo, mala intención, perversidad, poderes sobrenaturales. Y luego también vean ahí en ese versículo la palabra traducida de la palabra tentáis o tentar, viene del griego peirasó y puede traducirse como tentación, poner a prueba, probar, tentar, tratar, examinar, tratar de hacer caer en una trampa. Esta es la misma palabra que se usa para escribir la tentación de Jesús por parte del diablo cuando Jesús empezó, antes de empezar su ministerio, cuando estuvo por 40 días ayunando en el desierto. Esa es la misma palabra que se utiliza ahí para tentarlo. Entonces lo que prácticamente estaban realizando los discípulos de los fariseos y los herodianos era poner en tentación a Jesús. Y vean que ellos, sin darse cuenta, están siendo utilizados por el diablo. Esto nos deja ver que son como agentes del maligno y hacen lo mismo que el diablo, lo que el diablo realizó. Ellos lo tentaban y eso lo realizaban con el propósito de querer echar abajo a Jesús y así destruir su reputación. Ahora bien, en versículo 19, ¿qué dice ahí? Dice Jesús, mostradme la moneda del tributo.
y ellos le presentaron un denario. Aquí vemos cómo es que el Señor Jesús va a realizar una ilustración en base a la moneda. Jesús entonces les pidió que le mostraran la moneda. Así que los fariseos le trajeron, ¿qué es lo que le trajeron? Un denario. ¿Alguien sabe qué es un denario? Era una moneda que utilizaban los romanos y era el equivalente al salario de un día de trabajo para un obrero. En la antigüedad las monedas se fabricaban de oro, de plata y bronce. En el caso de la moneda romana se dice que la primera moneda romana que llegó a exhibirse y con la imagen del César data de la época de Julio César. Y eso sucedió alrededor del año 44 a.C. Así que la moneda romana ya tenía unas cuantas décadas en circulación antes que viniera y naciera Jesús. Ahora bien, versículos 20 y 21. ¿Qué dice ahí? Dice, entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vean que luego que le dieron el denario, Jesús procedió a preguntarles de quién es esa imagen y la inscripción, a lo cual ellos dijeron, de César. Jesús inmediatamente les dijo, dad pues a quién, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sorprendente respuesta, ¿no creen? El Señor Jesús en realidad mostró sabiduría divina al dar esa respuesta, ¿no creen? Porque no creo que algún otro hombre hubiera podido siquiera pensar en ese momento cómo responder o qué respuesta dar a tal pregunta tan astuta que le habían tendido ellos. Los fariseos y los herodianos entonces esperaban escuchar una u otra respuesta, es decir, esperaban escuchar que no era permitido para pagar impuestos o por otro lado que sí era permitido pagar los impuestos. Los fariseos y los herodianos entonces por un momento y sin lugar a dudas pensaron que ya tenían a Jesús contra las cuerdas y que no habría manera de poder escaparse ante esa situación. Así que Jesús los sorprendió y los dejó sacudidos al dar una respuesta que jamás pensaron escuchar. Y la respuesta que Jesús dijo ahí implica, por un lado, que al usar monedas romanas, los judíos en realidad aceptaban el gobierno de los romanos y por lo tanto el gobierno romano tenía el derecho de cobrarles impuestos, siempre y cuando los judíos no cometieran o no se comprometieran sus deberes religiosos al hacer eso. Ahora bien, solo imagínense tener la moneda en su mano y ver la imagen que tenía impresa en el denario. A un lado de la moneda había una imagen de la cabeza del emperador Tiberio con hojas de laurel. Tiberio era sobrino de César Augusto y se había convertido en emperador de Roma en el año 14 después de Cristo. Y de ese mismo lado del denario tenía impreso también la siguiente inscripción que decía Tiberio César, hijo del divino Augusto. Mientras que al otro lado de la moneda tenía una imagen simbólica de la paz, representada en ese caso por Livia, la madre de Tiberio, según se cree, la cual estaba sentada en un trono portando un cetro con su mano derecha y una rama de olivo. Y el olivo, por supuesto, simboliza paz universal, con su mano izquierda. Y en ese lado del denario tenía impreso también la frase Pontifex Maximus, que traducido al español es Pontífice Máximo. Y eso hacía referencia al pontificado máximo que Tiberio entonces conservaba en la religión romana por ser emperador. Así que esa frase Pontífice Máximo significa que Tiberio César, para los romanos, representaba al pueblo ante los dioses y a su vez él representaba a los dioses ante el pueblo. Eso entonces dejaba ver al emperador romano como que fuera el gobernante divino para los romanos. Y prácticamente él se creía ser un ser divino, tal y como estaba escrito ahí en el denario.
Él se creía ser hijo del Dios Augusto. Entonces, teniendo ese trasfondo en mente, con relación a la imagen y lo que el denario representa para los romanos, eso venía a ser otro problema que los fariseos veían respecto al impuesto. ¿Por qué? Porque ellos debían pagar el impuesto con un denario. Y esa era una moneda que llevaba la imagen del César. Y esa moneda tenía la inscripción de Tiberio, César, Augusto. ¿Hijo de quién? Del divino Augusto. Los judíos consideraban que las imágenes esculpidas o talladas eran en cierta manera ídolos. Por lo tanto, para ellos la inscripción era una blasfemia ante Dios. Por esa razón, la pregunta que se le estaba haciendo a Jesús tenía una base religiosa fundamentalmente, de acuerdo a los fariseos. Pero vean que el denario era de uso común entre los judíos. Jesús mismo hizo referencia de ello con relación al salario que se le dio a unos obreros en Mateo 20, capítulo 20, versículo 2. La moneda de denario estaba disponible para todos y era de uso común, incluso entre personas cuidadosamente religiosas. Pero ahora bien, cuando Jesús les pregunta de quién es esa imagen y la inscripción que está ahí en el versículo 20, como leímos, las escrituras hebreas utilizan la palabra imagen, hermanos, de dos maneras diferentes. En primer lugar, Dios ha creado a la humanidad a su imagen, ¿verdad? Esa es la primera manera en que se utiliza la palabra imagen desde el punto de vista bíblico. En segundo lugar, Dios había prohibido el uso de imágenes talladas porque podrían fomentar la idolatría. Es este segundo significado lo que está en cuestión aquí en este versículo. Como se mencionó anteriormente, la inscripción en la moneda decía Tiberio César, hijo Augusto del divino Augusto. Así que la imagen de César proporciona evidencia gráfica de que fue César quien creó la moneda y que ésta estaba ligada a César y su imperio. Fue César quien determinó que la moneda sería de circulación legal y fue César quien determinó su valor. La moneda era una de las herramientas de César para mantener una economía ordenada. Por lo tanto, era parte integral del reino de César y debía considerarse como perteneciente a quién, a él, al César. Pero luego ahí en el versículo 21, cuando Jesús contesta, dice, dad pues. La palabra dad viene del griego apodidomi, que significa devolver, pagar, dar a cambio, entregar, atribuir o cumplir. En otras palabras, eso significa realizar un reembolso o devolver algo. Y esa palabra dar, la cual se utiliza también en el versículo 17, cuando los fariseos le preguntaron, ¿es lícito dar? Ahí enfatiza que la moneda proviene del César. Entonces podemos observar que la moneda lleva la imagen del César y por lo tanto forma parte de su reino. Y eso nos deja concluir que es apropiado entonces devolver a su dueño, en este caso al César, porque Jesús estaba diciendo, dad pues a quién, a César. Jesús estaba diciendo en pocas palabras, le tienen que devolver eso que le pertenece a quién, al César, porque eso es lo que le pertenece a él. Esto se vuelve entonces importante en relación a lo que Jesús está hablando, porque la moneda llevaba la imagen del César. El César fue quien creó la moneda. Él tuvo que haber contratado gente para que creara la moneda. Eso implicó el hecho de que tuvo que mandar a que se tuviera oro, plata y bronce de la mejor calidad. También tuvo que contratar personal sumamente hábil para forjar y elaborar la moneda. Y sin lugar a dudas, tuvieron que ser los mejores forjadores de la tierra para crear una imagen de sí mismo. Una imagen donde grabarían cada detalle con cuidado y de lo mejor que pudieran, la mejor manera posible, para que así pudieran plasmar y tallar la imagen de César en esa moneda.
En otras palabras, César creó la moneda con los materiales más finos de su tiempo, utilizando a los joyeros y forjadores más hábiles, y le dio un valor a la moneda también. Así que el hecho de que tuvieran la moneda en sus manos, eso en sí daba testimonio de que pertenecían y eran parte de ese país, porque ellos de cierta manera recibían los beneficios del César y del imperio. Y en cuanto al gobierno, recuerden, existía para promover la justicia y castigar a los malhechores, aparentemente, aunque no siempre lo hacían, ¿verdad? Porque ¿quién ha establecido los imperios? Los gobiernos, los gobernantes. ¿Quién ha establecido todo eso? Dios lo ha hecho, por supuesto. Entonces, todo gobierno de todo país existe para promover la justicia y resistir el mal. Los gobiernos actúan apropiadamente cuando promueven la justicia y actúan malvadamente cuando promueven la maldad. En realidad, Dios creó el gobierno y este debería de existir para promover la justicia y castigar también a los malhechores, ¿verdad? Pero lamentablemente eso no sucede y no se cumple completamente. Los gobiernos a los que están como líderes de los países no siempre van a ser justos, ¿verdad? Pero aún así el Señor nos manda a que nos sometamos a las autoridades. Y al final del tiempo ellos tendrán que dar cuenta a Dios, sea lo que han hecho justamente o injustamente. Van a tener que dar cuentas a Dios, aún no sabiéndolo, porque Dios los ha establecido ahí. Ahora bien, los fariseos claramente creían que pagar tributo a un emperador pagano era inmoral. Literalmente creían que ofendían a Dios si hacían eso. Pero en realidad el pagar el impuesto no significaba sumisión a la divinidad que el emperador proclamaba aparentemente, ¿verdad? Ellos no se estaban sometiendo a su divinidad, por así decirlo. Entonces Jesús va a afirmar que Dios es soberano. Y en última instancia es Él quien tiene el control. Amén. Entonces pagar el impuesto no significaba sumisión a la supuesta divinidad que el emperador César decía tener. Pero aún así, él tenía derecho de recolectar los impuestos. Y Jesús afirma que Dios es soberano, que Dios tiene en última instancia el control. Y cuando Jesús pregunta, ¿de quién es la imagen en la moneda? Ellos dijeron, de César. Pero según Génesis 1, dice que todo ser humano está hecho a imagen de ¿quién? Imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. En las circunstancias de este pasaje, entonces los judíos vivían bajo un mundo romano. Por lo tanto, tenían obligaciones y responsabilidades con Roma. Pero por otro lado, los judíos también estaban viviendo en el mundo de Dios, así como nosotros también somos parte de este mundo, el cual le pertenece a Dios. Y Jesús entonces deja bien en claro en este pasaje que se pueden hacer ambas cosas sin comprometer su carácter, ni mucho menos corromper las prioridades. Jesús les dice en otras palabras que el impuesto sería pagado mientras Roma controlara la provincia. Pero Dios tenía derecho sobre la eternidad y sobre sus almas. Porque Él le dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, como ciudadanos de este país o el país donde vivamos, nosotros tenemos la obligación con el Estado, con el gobierno, con las autoridades, de venir y obedecer sus leyes y pagar sus impuestos y cualquier otro tipo de ley que establezcan ellos. Si bien entonces esto es lo que significa dar al César lo que es de dar al César, si eso es lo que significa, entonces, ¿qué será lo que significa dar a Dios lo que es de Dios? Porque Jesús lo dice ahí, que hay que darle a César lo que a él le pertenece, pero a Dios también hay que darle lo que es de Dios, dice. ¿Qué significa eso entonces? Jesús conocía con toda certeza a los judíos y en este caso a los fariseos, los cuales afirmaban ser el pueblo elegido de Dios, pero ¿será que realmente le estaban entregando a Dios lo que le pertenecía a Dios? ¿Será que ellos lo estaban realizando? Nuevamente, ¿qué significa entonces dar a Dios lo que es de Dios? Eso significa que como creación de Dios, como seres humanos creados a su imagen, debemos entonces dar de regreso lo que le pertenece a Dios.
tal y como estaba diciendo Jesús, que se le diera de regreso al César lo que le pertenecía, el denario. Así como Jesús estaba diciendo que el César y los gobiernos, los cuales han sido establecidos por Dios mismo, tal y como Dios estableció el matrimonio, tal y como Dios establece la iglesia, así como Dios también ha establecido todas las autoridades, y uno se tiene que someter a Él, así también hay que someterse a Dios entonces. De la misma manera debemos venir y darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que se le debe de dar de regreso? ¿Qué es lo que hay que darle a Dios lo que es de Dios? Bueno, nosotros debemos de darnos a Él completamente, hermanos. Todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón. Es decir, que debemos de entregar de regreso a Él todo, porque todo le pertenece a Él, hermano. Amén. Ahora bien, ¿será que los fariseos y todos los judíos estaban entregando su corazón, su alma, su mente, sus fuerzas y su adoración a Dios? ¿Realmente les importaba lo que a Dios le importaba? Ahora bien, ¿qué de usted y de mí? ¿Estamos entregando nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas y nuestra adoración a Dios? ¿Realmente nos importa todo lo que a Dios le importa? ¿Cómo actuamos ante Dios? ¿Estamos dando a Dios lo que le pertenece a Él de regreso? Vean que el ser humano, desde el momento que nacemos, en realidad traemos la imagen de Dios, pero esa imagen ha sido distorsionada por causa del pecado. ¿Verdad? Desde que Adán y Eva pecaron, la imagen de Dios no está 100% implantada en el ser humano por causa del pecado. Así que en realidad sí tenemos la imagen de Dios en nuestra vida, en cierta manera. Pero por causa del pecado no podemos reflejar completamente la imagen del Señor. Y vean entonces que la respuesta de Jesús es simple y profunda aquí. En la antigüedad la moneda era propiedad de quien la autorizó. Nadie podía oponerse a devolverla a su legítimo dueño. Y la respuesta tan simple que Jesús les dio es quizás la declaración política más importante jamás hecha en la historia de toda la civilización humana. Cuando Jesús da su respuesta, Él señala 3 puntos importantes, los cuales permanecen verdaderos para siempre. 1, tenemos la responsabilidad de honrar y obedecer al gobierno, a los gobernantes, a las autoridades. 2, los cristianos tenemos la responsabilidad de honrar y obedecer a Dios. 3, todos los seres humanos somos y hemos sido creados a imagen de Dios. Ahora bien, el punto número 1, como ciudadanos tenemos la responsabilidad de honrar y obedecer al gobierno, a los gobernantes, a autoridades, porque Dios lo ha establecido, ¿verdad? Y Pablo lo explica en Romanos 13, en los versículos 1 al 7. Ahí dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios resiste, dice, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Dice ahí la pregunta. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, a que tributo,
Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Así dice el Señor en Romanos 13, versículo 1 al 7. Ahí vemos este pasaje que habla de nuestros deberes hacia las autoridades, los gobiernos y todo tipo de leyes que han sido establecidas por Dios. Pablo dice que Dios ha asignado autoridades superiores y estamos entonces obligados a obedecerlos. Y la obediencia a la ley civil y el pago de impuestos de ninguna manera va a disminuir el servicio de una persona hacia Dios, ¿verdad? Simplemente ser obediente a lo que ya está establecido y lo que Dios ha permitido que se haga. Así que es importante entonces que podamos ser obedientes a lo que Dios ha establecido. Amén. Bien, escuche lo que dice un ex capellán de los Estados Unidos de nombre Richard Halverson. Él escribió lo siguiente: los hombres abusarán y harán mal uso de la institución del Estado, al igual que debido al pecado han abusado y hecho mal uso de toda institución en la historia, incluyendo la iglesia de Jesús. Pero esto no significa que la institución sea mala ni que deba ser abandonada. Esto simplemente significa que los hombres son pecadores, rebeldes en el mundo de Dios, y así es como se comportan con las buenas instituciones. De hecho, debido a este mismo pecado, es la razón por la cual debe haber un gobierno humano para mantener el orden en la humanidad, hasta que se establezca el gobierno final y definitivo de Jesucristo. El gobierno humano es mejor que la anarquía, y el cristiano debe reconocer el derecho del Estado. Porque así como Dios creó la familia, así también Dios creó el gobierno. Y de igual manera Dios creó la iglesia. Vea lo que dijo este hombre, un capellán estadounidense. Ahora, punto número 2. Los cristianos tenemos la responsabilidad de honrar y obedecer a Dios. Amén. Es posible que para honrar a Dios, en ocasiones entonces tengamos que desobedecer al gobierno. Y eso es algo que sí tenemos que tener presente también. Recordemos que las autoridades que existen han sido establecidas por Dios, como acabamos de mencionar. La autoridad de Dios es ilimitada, mientras que la autoridad del hombre es limitada. Entonces, hay al menos 3 áreas en las que nosotros como cristianos tenemos el derecho otorgado por Dios para venir y resistir la autoridad del Estado o de cualquier hombre que esté en autoridad. Número 1, en primer lugar, cuando los hombres o mujeres de Dios se les pide que violen el claro mandato de Dios, el de predicar el evangelio. Ahí sí nos podemos resistir y oponer al gobierno cuando se nos prohíba hacer eso, hermanos. Ejemplo de ello lo vemos ahí en Hechos capítulo 4 y 5, cuando los discípulos son arrestados por estar predicando el evangelio de Jesucristo. A ellos se les ordenó que no predicaran en el nombre de Jesús. Lo dice en Hechos 4, 17 al 20. Pero los discípulos regresaron y predicaron en el nombre de Jesús. Y luego nuevamente, ¿qué pasó? Fueron arrestados. Hechos 5, 28. Y ahí les dicen, ¿no les ordenamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Hechos 5, 29. Pedro y Juan y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces es posible que en algún momento también nosotros, en nuestros tiempos, nosotros podamos también negarnos a obedecer al gobierno si ellos nos impiden hacer lo que Dios nos ha mandado a realizar. Ahí sí podemos negarnos a lo que ellos quieran imponernos, en ese sentido. Segundo, los cristianos estamos obligados a negarnos a participar en actos inmorales. Un cristiano debe resistirse a ese tipo de cosas, hermanos. Todo acto inmoral, porque va en contra de lo que Dios dice en su palabra. Tercero, cuando el gobierno le pida a un cristiano que viole su conciencia, esto incluirá participar en lo que es ilegal, inmoral y poco ético. Por ejemplo, obligar a personal que trabaje en un hospital o clínicas a que asistan a realizar abortos. Hecho participar o no en guerras según la conciencia también. Y para discernir bien cuando algo sí se nos presente a nosotros, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de venir a escudriñar las escrituras constantemente, hermanos. Debemos observar lo que la palabra de Dios dice
sobre cómo debemos actuar ante situaciones que se nos presenten en la sociedad, para poder entonces saber si tenemos que obedecer al gobierno o no. Amén. Así que cuando podamos oponernos al gobierno es cuando el gobierno nos ordene a desobedecer a Cristo y su palabra. De lo contrario, se nos llama a que seamos entonces obedientes a las leyes bíblicas morales. Debemos de ser ciudadanos respetuosos de las leyes terrenales en general, siempre y cuando no vaya en contra de la ley y el mandamiento de Dios, por supuesto. Amén. Así que le debemos de dar a César lo que es de César, ¿verdad? Y lo que es más importante, debemos de dar a Dios lo que es de Dios. Y por último, el punto número 3, en cuanto a lo que Jesús respondió a los fariseos: todos los seres humanos somos imagen de Dios. Cuando Jesús dijo dar a Dios lo que es de Dios, los líderes religiosos quedaron maravillados y se fueron, según lo que dice el versículo 22. Dice, oyendo esto se maravillaron y alejándose y dejándole se fueron. César pudo haber creído que era hijo de Dios, pero Jesús deja claro que hay un solo Dios y todos están sujetos al Dios de los cielos, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aunque la moneda era de César, porque llevaba su imagen, ¿verdad? ¿Qué de nosotros? ¿Quiénes son los que llevan la imagen de Dios? Nosotros debemos de reconocer que somos de Dios, porque nosotros llevamos su imagen, hermanos. ¿Quién creó a César? Fue Dios, ¿verdad? Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó. ¿Será que estaba consciente César de que debía su existencia al Dios de la Biblia? Sin lugar a dudas, no. Algunos de nuestros familiares y amigos, ¿será que tendrán alguna idea o están conscientes de que deben su existencia al Dios de la Biblia? Algunos sí, algunos no. Pero eso no lo hace menos cierto, ¿verdad? De que al que debemos la gloria y honra es al Señor. Y lo más importante no es la moneda, sino la lección sobre la identidad y la responsabilidad del hombre aquí, hermanos. Y al igual que las monedas, ¿verdad?, que tienen una marca o estampado, Jesús nos recuerda a todos que hemos sido profundamente marcados. Como seres humanos fuimos creados por Dios y somos para Dios porque Él nos ha creado a todos, hermanos. Ahora quizás usted se pregunte, ¿de qué manera entonces reflejamos la imagen de Dios nosotros? Bueno, como mencioné hace un rato, lamentablemente por el pecado no tenemos y no podemos reflejar la imagen de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados desde que nacemos. Pero, tal y como en la moneda estaba la imagen y había una inscripción, la imagen representaba al César. Y la inscripción decía que el César, era supuestamente el hijo del Dios, del divino Augusto. Prácticamente se estaba viniendo a identificar con Augusto como el hijo de Dios. Pero ahora vean lo grandioso y maravilloso, cómo es de que enfrente de ellos, de los fariseos, estaba el que realmente lleva la imagen, sobre el cual viene y está toda la deidad y plenitud de Dios. ¿En quién? En Jesús. Por un lado estaba el hijo que se hacía proclamar hijo divino de Augusto, pero por otro lado estaba el verdadero hijo de Dios enfrente de ellos. Entonces podemos ver que Dios está dando a entender eso, de que la imagen verdadera de Dios es Jesucristo. Y que ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo podemos reflejar esa imagen entonces? Solamente porque traemos parte de la imagen que fue puesta en nosotros cuando nacemos, cuando Dios nos da la vida. Pero ahora a través de Jesucristo podemos venir a presentar y reflejar esa imagen a través de lo que Él hizo en la cruz. Porque Él vino a hacer la obra que nadie pudo hacer. Y que Él vino a restituir lo que se había perdido y a rescatar lo que se había perdido. La imagen del Dios que había sido implantada en Adán y Eva se perdió en el pecado, pero ahora a través de Jesucristo ahora viene a ser nuevamente restaurada esa imagen.
Y que ahora no solamente en la moneda estaba la imagen de César, del aparentemente hijo divino de Augusto César, pero ahora si nosotros reflejamos en Cristo Jesús la imagen, siendo que la moneda también tenía una inscripción, porque ahí lo dice Jesús diciendo de quién es esta imagen y la inscripción. Ahora nosotros también reflejamos la imagen a través de lo que Jesucristo hizo, pero ¿qué de la inscripción? ¿A qué se refiere eso? Y solamente escuchen lo que dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La inscripción que nosotros llevamos es la palabra de Dios. Ahora en nosotros, dice, en esos días yo pondré mi palabra, mi inscripción en ustedes, dice. Entonces, por un lado tenemos la imagen de Dios que es a través de Cristo Jesús y que debemos de reflejarla, pero también tenemos que tener la inscripción que es la palabra de Dios en nosotros y que la tenemos que llevar en nuestra mente y en nuestro corazón, dice, y ponerla por obra, hermanos. Pero de qué otra manera entonces reflejamos también ahora ya estando en Cristo al Señor, la imagen de Dios. Vean que nosotros existimos tal y como Dios existe, ¿verdad? Usted y yo estamos conscientes de nuestra existencia, de que realmente existimos, somos seres vivientes. Claro que sí, ¿verdad? Cuando Dios dice yo soy, el gran yo soy, nosotros deberíamos poder decir yo también soy consciente de que estoy vivo. Dios existe. Por ese motivo debemos estar conscientes de nuestra existencia. Todos nosotros somos capaces de pensar, de razonar, de comunicarnos, de adorar, de tener comunión, de conversar. Tenemos la capacidad de amar. Somos seres morales creados a la imagen de Dios. De esa manera nosotros reflejamos entonces la imagen de Dios. Dios ha estampado su firma en la superficie de cada ser humano, hermano, y ha declarado su valor en cada uno de nosotros. Amén. El valor de una persona no lo determina entonces el gobierno, ni las autoridades, ni nada de este mundo terrenal. Lamentablemente aquí en Estados Unidos, en muchas otras partes y en muchas otras partes del mundo, consideran a los bebés que abortan como basura sin valor. Pero nosotros decimos que la Biblia otorga a todos los seres humanos cierto derecho, por el simple hecho de que fueron creados a imagen de Dios. Tenemos un gran valor entonces. Una moneda puede ser creada por seres humanos. Un ser humano o un gobierno puede declarar su valor. Pero solo Dios puede declarar el valor de un ser humano, hermanos, porque Él lo creó a usted y a mí. Cuando un gobierno produce dinero, ese gobierno determina su valor y su capacidad para pagar deudas y proporcionar bienes y servicios. Pero cuando Dios crea a un ser humano, Él determina nuestro valor y determina nuestra dignidad. También determina nuestro destino. Amén. Y ahí dice en el versículo 22, oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Así que hermano, usted y yo somos la moneda de Dios, por así decirlo. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos hechos con majestad. Pero en Cristo Jesús, Él nos viene a restituir esa imagen. Y de acuerdo a las Escrituras, hemos sido creados de una manera admirable y maravillosa. Las marcas de su obra están presentes en todas partes, hermanos. Usted y yo somos preciados, somos valiosos. Tal y como cuando una moneda después de haber sido creada, vienen y la ponen en circulación. De la misma manera Dios después de crearnos y después de venirnos a redimir a través de Cristo Jesús, nos coloca aquí en esta tierra, en esta iglesia y en la ciudad donde estemos para ponernos en circulación y así poder venir y reflejar su imagen, hermanos. Y eso debería darnos un sentido de gozo divino porque estamos hechos a imagen de Dios, porque Él nos da la bendición y el privilegio de conocerle, de venir y estar siendo formados a la imagen del Señor Jesucristo y porque tenemos la bendición también de amar a Dios.
entonces también podemos aceptar el hecho de que Dios nos colocó aquí en esta tierra. Pero debemos de tener siempre presente que nuestro valor proviene de Él y fuimos hechos de tal manera que un día podamos también circular junto a Él en la Nueva Jerusalén, en la eternidad junto a Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Cuando una persona viene a los pies de Jesús, cuando acepta a Cristo como su Salvador, Dios, mediante su Espíritu Santo, le imprime de tal manera que puede circular acá en la tierra como su hijo, como su discípulo. Así que si entiende lo que Jesús quiso decir cuando dijo, dad a Dios lo que es de Dios, simplemente significa que debemos entregar completamente todo nuestro ser a Dios. Debemos entregarle nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas. Usted y yo fuimos creados por Él y para Él, hermanos. Ahora bien, si usted aún no ha recibido a Jesús como su Señor, como su amo, su Salvador, entonces no le ha dado a Dios lo que realmente le pertenece a Él. Y ciertamente no ha sido hecho apto para circular delante de Dios y realmente como lo debería de ser. Y eso es lo que Dios quiere hacer en su vida. Si usted está ahí en línea escuchando y no le ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Él quiere restaurar la imagen de Dios en su vida a través de Cristo Jesús. Y eso solamente es por su gracia y misericordia. Pero tiene que estar dispuesto a recibirle, a arrepentirse de sus pecados y recibirle como amo y Señor en su vida, como el único que puede perdonarle sus pecados, el único que puede limpiarlo y hacerlo una nueva criatura. Así que espero en Dios que tome este momento, si es de que usted no lo ha hecho, para arrepentirse y recibir a Jesucristo en su corazón y decidir reflejar la imagen del Señor Jesucristo. Esa verdadera imagen que Dios ha puesto en nosotros. Y por ello le demos la gloria al Señor, hermanos. La gloria y la honra al Señor, porque Él es bueno, hermano. Así que, ¿cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos han podido ver algo que Dios nos insta a ver ahora y que reflejemos con relación a la imagen de Dios? Y que debemos también tener esa responsabilidad ante las autoridades y el mundo y la sociedad. Tenemos que tener eso presente, hermanos. Así que el Señor nos exhorta entonces que guardemos eso y lo atesoremos y lo vivamos también. Amén. Así que vamos a orar ahora y dar gracias a Dios por su palabra en este momento. Padre Celestial, estamos muy agradecidos por este tiempo. Señor, estamos agradecidos por el privilegio de poder aprender a través de esta enseñanza. Agradecemos porque a través de una moneda nos puede ilustrar estas verdades poderosas y maravillosas. Dios, ayúdenos a estar conscientes que tenemos una responsabilidad con el gobierno, con las leyes terrenales, pero sobre todo que tenemos la responsabilidad con usted, que es nuestro Padre Santo, y también con su palabra. Que cada uno de nosotros nos comprometamos a darle de regreso lo que le pertenece a usted, Dios Padre. Que nos entreguemos por completo en alma, mente, cuerpo, corazón y con todas nuestras fuerzas. Que decidamos amarle sinceramente cada día de nuestra vida. Que también tengamos presente que tenemos una responsabilidad unos con otros como miembros de la familia en Cristo. Y no solo como ciudadanos del país donde vivimos también, sino también como ciudadanos del reino celestial. Señor, oramos para que podamos honrarle a usted en todo momento y que estas responsabilidades sean una convicción verdadera en nuestras vidas. Y Señor, oro para que cada persona que ha escuchado este mensaje se dé cuenta